Bienvenidos de nuevo a esta cripta, la cripta de la senda oculta, donde esta noche vamos a abordar un tema que, si no manido, sí la verdad ha sido muy maltratado: la hipnosis. ¿Es realmente una puerta hacia nuestras mentes? Nos acompaña esta noche dos hipnoterapeutas, personas especializadas tanto en el estudio como en la práctica de este método de la hipnosis. Tenemos con nosotros a don Jorge Roca. Buenas noches y bienvenido. Muchas gracias por invitarnos y buenas noches. Pues nada, también tenemos con nosotros, como no podía ser de otra manera, don José Pellicer, que para estos asuntos, don José, yo creo que es usted la persona idónea, ¿no? Sí, porque yo tengo que meterme en el papel del hombre de la calle que duda sobre este tipo de terapias, sobre este tipo de la hipnosis. ¿Es usted un escéptico de esto de Vamos la hipnosis? Vamos a ver. Yo esto, usted me invita y uno pues se acuerda cuando era joven y leía a Freud, leía a Mesmer, que hablaremos luego de él, y leía, final, Ramón y Cajal incluso utilizó esta técnica. Entonces todo esto me encantaba porque los fines eran totalmente terapéuticos. Luego ya cuando uno se hace mayor empieza a descreer en estas cosas, porque claro, hipnosis parece que sea todo. Y hay otra hipnosis que es la de los teatros, las de los medios de comunicación, que eso no es hipnosis, eso... Bueno, pues precisamente, Pellicer, lo que vamos a abordar esta noche, esos aspectos prácticos y reales. Vamos a dejar lo que es ese aspecto de feria que ha tenido en ocasiones la hipnosis, y vamos a abordar realmente desde un punto de vista serio cuáles son las aplicaciones de esta técnica, que parece ser que se originaron en la antigüedad. Don Jorge Roca, básicamente podía dar una definición concisa de lo que es el método hipnótico. Bueno, podríamos definir lo que es la palabra hipnosis. La palabra hipnosis está compuesta de dos partes. Hipnos viene de las dos partes vienen de la mitología griega. Hipnos era el hermano de Tánatos, hijo de Hebreo y de Nexis, y significa sueño. Isis significa acción de. Entonces podríamos ver cómo esta palabra hoy en día significaría acción de sueño, acción de dormir, ¿vale? Historia, la hipnosis tiene poca, podría ser 100, casi 150 años como mucho, pero tiene mucha prehistoria, es decir, hace ya 3.500 años antes de Jesucristo, es decir, en total 5.500 años, los egipcios ya realizaban algo que se podía parecer, que se llamaban las curas de sueño, ¿vale? Y luego, bueno, pues más recientemente ya podemos hablar de algo parecido, lo más parecido a la hipnosis, pues hace 150 años, y ya más recientemente pues con Erickson, y ya muy recientemente con la hipnosis directa, que nosotros somos los creadores, ¿eh? Ha ido evolucionando de ese mucho. Método, ¿no? ¿Perdón? Que son los creadores de ese método de hipnosis método directa. Que ha conjugado la psicología con la hipnosis. La hipnosis es una herramienta que tiene que ir apoyada de un tratamiento para que venga la hipnoterapia. Bien, pues vamos a ver esa hipnosis directa, esa hipnoterapia, pero antes vamos a ilustrarnos un poco más sobre esos fundamentos y ese origen de la hipnosis. La hipnosis siempre se ha situado erróneamente en las brumas del misterio y la superstición. Las antiguas civilizaciones como los mayas, aztecas, persas y griegos utilizaban la hipnosis como medio de curación. Sus sacerdotes e incluso médicos provocaban un estado llamado sueño mágico a través de la imposición de las manos. En los pueblos primitivos la hipnosis se llevaba a cabo mediante rituales en los que se incluían cantos y danzas de cadencia monótona de manera que provocaran el trance hipnótico. A pesar de que su etimología procede del vocablo griego hipnos, que significa sueño, la hipnosis no tiene nada que ver con este. Se trata, al contrario, de un estado artificialmente producido de gran concentración de la consciencia en la que el sujeto entra en una relación íntima con el terapeuta. La consciencia se abandona a una hiperactividad que la hace hipersensible. En los textos clásicos griegos como la Ilíada escrita por Homero, podemos encontrar un procedimiento de sugestión parecido a una hipnosis. Afrodita incita al sueño de esta manera: que duerman los brillantes ojos de Zeus bajo sus cejas sin demora en cuanto me eche a su lado.
pero hubo que esperar la llegada del siglo XVII y las experiencias de Franz Anton Mesmer para encontrar los orígenes modernos de la hipnosis. Mesmer, influenciado por las ideas de la Ilustración, crea un método basado en la electromagnetoterapia. La enfermedad es vista como una congestión del organismo que se puede solucionar con la transmisión de fluido cósmico por magnetización o transmisión de ondas magnéticas. Mesmer estaba convencido de que el magnetismo podía curar muchas enfermedades y su argumento principal era que si la Luna ejerce un poder sobre los mares de la Tierra, también podría influir en los fluidos del cuerpo humano y de hecho restablecer la salud. Según Mesmer, todos estábamos bajo el poder de los fluidos magnéticos. La enfermedad era creada por una sugestión del organismo que encontraba su sanación mediante la transmisión de ondas magnéticas. Mesmer consiguió curaciones espectaculares por medio de su nuevo método de magnetismo. En 1846, Jean Vibraid introduce el concepto de hipnosis en medicina, separándola del mesmerismo especulativo en su obra El poder de la mente sobre el cuerpo. En 1841 descubre el hipnotismo, estado al que llevaba a sus pacientes mediante la fijación de la mirada. Con la obra de Hippolyte Marie Verheyen se establece a finales del siglo XIX las bases de la psicología médica y psicoterapia. Con posterioridad sería Sigmund Freud otro de los valedores de este método, trabajando el campo de la hipnosis y la histeria. En 1900 escribió La interpretación de los sueños. Durante el siglo XX la hipnosis fue aceptada y recomendada en los trastornos neuróticos y los estados de dolor, como así hizo la British Medical Association o la American Medical Association de Estados Unidos, recomendándose por primera vez su estudio en las facultades de medicina. Realmente la hipnosis no es una técnica parapsicológica ni paramédica, sino un procedimiento médico dirigido por un terapeuta experimentado para lograr un alto grado de concentración y receptividad. Realmente sí que ha sido una historia corta esta de la hipnosis en lo que son sus hechos más fehacientes, aunque tendríamos que viajar en el tiempo y ver esas antiguas civilizaciones cuáles fueron los métodos o los fines para que utilizaron este método. Actualmente, para que yo también me pueda enterar, y a lo mejor don José Pellicer, que también... Yo es que me pierdo. Sí, lo aclaro. Nosotros es una clínica profesional, son varias clínicas en Valencia que tratamos de mejorar la vida. Pero lo que hace es, la hipnosis es abrir esa puerta, la tal como hipnosis te va titula a el programa. agilizar, te va a hacer más rápido el tratamiento y por tanto menos costoso de una amplia gama de patologías. Hay otras que también tratamos, pero no en hipnosis, claro, que es el 80%. El 80% de las patologías que tratamos las aceleramos con hipnosis. Es que si empezamos a hablar del final, que es el tratamiento final, antes el espectador, el que está viendo la televisión, tenemos que explicarle que la hipnosis, vuestra teoría, vuestra fórmula, es una fórmula especial, pero hay un padre de la hipnosis a nivel universal. Y entonces, ¿qué dice? Que esa teoría no está clara, ese magnetismo, ese fluido, y entonces se tiene que ir a París, porque en Alemania no lo aceptan, en París triunfa totalmente con su clínica, y a pocos años este hombre... Bueno, y parece ser que tenía resultados, obtenía resultados, o era eso su gestión... Obtuviera resultados o no resultados, ha evolucionado mucho. No, pero estamos hablando, perdona, de 1750-60, Estamos hablando de hace 250 años. Es decir, que no es que se inventó esto ahora, que ya hubo un interés, sobre todo en el siglo XIX. Es muy importante en todos los avances científicos, culturales, hacer mucho hincapié en quién lo inició, en vez de criticarlo, ¿no? Es decir, yo no lo estoy criticando, sino simplemente diciendo, efectivamente, sí, lo olvidamos. Efectivamente es muy importante, pero ya es tan diferente. Todas las técnicas. Es que voy a llegar al vuestro. Y entonces, para que el espectador sepa de dónde viene la hipnosis. Que de todos modos, Pellicer, yo si no me equivoco y que tengo entendido, este tal Mesmer incluso se basaba en escritos de Paracelso, que como muchos de ustedes sabrán, pues fue un sabio de la Edad Media que poco menos que era considerado como hereje. Sus libros fueron prohibidos, fueron quemados, y bueno, era más que nada por los postulados un poco heterodoxos que mantenía, y de ahí, de esas aguas, fue donde vinieron luego. De pasar a ser un triunfador en París, tuvo que irse a su pueblo natal,
y allí murió en el olvido. ¿Qué camino tiene que llevar? Si tiene que ser solamente curativo o de distracción. Porque no tiene que ver la hipnosis curativa, como están diciendo ellos, que es lo que ellos más o menos aplican, que la hipnosis de distraer. Eso no es hipnosis. Claro, se utiliza con fines terapéuticos, pero demostrables. Pero es que el Ibold, Breithem dice nada más y nada menos que su método le llamó psicoterapia, porque por medio de la sugestión también llegaban a curar enfermedades. Es decir, que la hipnosis, la clave, la historia, que es lo que quiere decir, que lo sepan todos los que están viéndonos, era curar enfermedades. Todo lo demás es una hipnosis que no tiene ningún valor científico y que si no hay que eliminarlo, sí que el espectador o el que esté ahora presenciando esto, que sepa la conclusión de cuando vea otra cosa que no sea curaciones terapéuticas, eso no es hipnosis. Y Freud, influido por estos científicos o médicos, es cuando él lo lleva al término del psicoanálisis. Deja la hipnosis y va al psicoanálisis. Sí, bueno, con la interpretación de los sueños y con otro tipo de... Pero todo viene por la madre, que es la influencia de estos médicos, de estos científicos que hemos hablado. Jorge, es muy importante, habla. Es muy importante todos estos autores del pasado porque marcaron una línea de trabajo y una dirección que evidentemente ha sido todo muy positivo porque han contribuido simplemente con el intento, ¿vale? Nosotros tenemos uno de los dominios más grandes del mundo de webs relacionadas con la hipnosis y hay una exclusiva para las apariciones de televisión. Creo que hemos aparecido prácticamente en todas y en cada una de ellas. Sí. Creo que esta es la única que no. Nos han dicho, bueno, vamos a hacer, di esto, di lo otro. Es decir, intentan hacer espectáculo para captar audiencia. Nosotros os damos las gracias por permitir mostraros el libro. Os abrimos la puerta de la clínica para que veáis la hipnosis. Estamos hablando de este libro de protocolos clínicos en hipnosis. Estamos hablando de una cuestión seria como la que todas las noches se encuentran aquí en La Senda Oculta, por supuesto. Por supuesto que queremos esa audiencia también, Jorge, no nos vamos a engañar, pero desde luego desde un postulado realmente cierto y veraz, que es lo que se pretende en La Senda Oculta. Este título tiene solamente 600 páginas, el segundo libro que va a salir de aquí un par de meses, es que se ha retrasado mucho la corrección. Bueno, aquí es donde se aborda el método y las aplicaciones, Entre ¿no?, de la primero hipnosis. Y el segundo son casi 1500 páginas y nos habla absolutamente todo de cómo diagnosticar, cómo realizar el tratamiento, cómo aplicar el tratamiento dependiendo del paciente, que es distinto. Aquí estamos tratando el inconsciente principalmente. Bueno, pues Jorge, yo creo que es momento de que pasemos a ver realmente, Pellicer, lo que no es hipnosis. Vamos a pasar a escucharlo. Aunque ya desde el siglo pasado la hipnosis ha sido recomendada por organismos y asociaciones médicas, dado que su utilidad está de sobra probada, la opinión pública no acaba de aceptarla plenamente. Mucha de esta responsabilidad la tienen los hipnotizadores de feria, que con sus pantomimas hipnóticas han generado un miedo entre la población a estar sometido totalmente ante la voluntad del hipnotizador e incluso a no despertar. El hipnotizador de teatro es alguien que trabaja con una verdad a medias. Practica la hipnosis, pero no siempre. En la España de los años 40 aparecieron dos de los más geniales hipnotizadores de teatro de todos los tiempos, el profesor Alba y Fassmann. Ambos rivalizaron en protagonizar espectáculos de hipnosis en los teatros de toda España, pero también habían otros menores que actuaban en espectáculos de variedades y al terminar las sesiones cinematográficas. Fassmann llegó a fundar un centro de estudios donde enseñaba técnicas de hipnosis, meditación y relajación y fue la excepción entre los hipnotizadores teatrales, ya que llegó a desarrollar una actividad como asesor psicológico, demostrando profesionalidad y honradez. El trabajo habitual del hipnotizador teatral consiste en reclutar voluntarios entre el público. Normalmente se presentan 2 o 3 de forma rápida, personas que ya están previamente escogidas por el hipnotizador. Con ello realiza los efectos más llamativos, el sueño inmediato, obediencia absoluta, catalepsias. Posteriormente solicita nuevos participantes y suben al escenario 10 o 12 personas. El hipnotizador se aprovecha del miedo escénico de los nuevos candidatos, despacha a los que no advierte nerviosos o sugestionables y se queda con las personas que entiende más simples y colaboradoras. Si alguno muestra reticencias a media función, es ridiculizado e intenta su vuelta al asiento en la platea.
Los participantes en una sesión hipnótica pueden dividirse en pagados, simpatizantes que no dudan en seguir el espectáculo, los tímidos, que simplemente hacen lo que se les dice, y los imitadores, que suelen hacer lo que los demás por miedo a quedar mal. La televisión ha sido y será el marco de estos falsos hipnotizadores. Todo está preparado, se seleccionan voluntarios, se desechan los inapropiados y se comienza a grabar el programa cortando y eliminando las escenas que parezcan poco creíbles. Es importante disipar el miedo que genera la hipnosis de farándula. No se puede hipnotizar a un paciente que no quiera ser hipnotizado y siempre se requiere la participación de un hipnoterapeuta y equipo médico que avale el tratamiento. La aceptación voluntaria del paciente para que la hipnosis se produzca siempre será el factor fundamental para que ésta se lleve a cabo. Pues después de haber visto lo que precisamente no es hipnosis, y eso que en la actualidad tenemos pues muchos ejemplos y también los medios de comunicación, por ejemplo la televisión, donde se ponen en práctica pues esta pseudo-hipnosis que lo único que pretende es entretener. Yo volvería otra vez con don Javier Martínez para que nos aclarara realmente cuál es el proceso que sigue un paciente cuando pues, se sienta en se recuesta en ese diván y comienza a aplicársele lo que es la hipnosis. Debemos trabajar con el inconsciente. Para eso, el consciente tenemos que hacer que se desvanezca. Pero claro, los sentidos son los que están alerta. Tus sentidos, que es la vista, por ejemplo, y el oído, están igual o más perceptivos. Ah, quizá. Sí. Tú eres perfectamente, me estás escuchando perfectamente lo que yo te digo, quizás no seas consciente de todo el rato que tú estás escuchándome, pero de lo que te estoy diciendo ahora me escuchas perfectamente. Cuando dejamos al paciente por primera vez, está así un poquito preocupado. Ya le hemos dicho que la primera sesión no se lo vamos a hacer para, digamos, ya a ganar una sesión. Claro. Que para entonces, pero le decimos que todas las noches, todos entramos en hipnosis, porque nos relajamos mucho y empezamos a visualizar con las imágenes. Creo, no está explicado, hay muchas teorías de que tu cerebro emite imágenes para visualizar. Visualizando, que yo lo hago de forma artificial, y relajando, tapando poniendo la habitación más caliente. La temperatura es muy importante, no el sonido, 24, la temperatura. grados, sí. Con esas dos particularidades hacemos que el cuerpo crea que se va a dormir y, digamos, desvanece el consciente y puedo trabajar fácilmente con el inconsciente, con la historia que yo me haya inventado, sea de tabaco, sea de cocaína, y que a esa persona le influya. No es lo mismo hacer una terapia de tabaco a una mujer de 17 años que a una mujer de 35. Estamos viendo terapias aplicadas a adicciones que vamos a abordar en la segunda parte del programa. Y Pellicer, creo que quería aportar usted algo. Vamos a ver, lo que están explicando, esto es muy viejo ya, no han inventado nada, porque el estado hipnótico igual a trance está ya estudiado, tiene 3 fases, la primera fase que es la ligera, media o profunda. Es decir, bueno, pero precisamente a lo mejor lo que estamos hablando es esas aplicaciones, efectivamente, son novedosas. El problema que yo veo en todo esto, porque el estado hipnótico está estudiado todo, siempre es el mismo, yo podría decir lo que ha dicho en ellos porque está perfectamente desarrollado, es qué hace en este caso el hipnotizador, toque de dominio de la mente, cuando ya la mente la tienes en un estado profundo, cuando tú dominas prácticamente su nivel de movimientos, pero más que dominar podéis perfectamente decirle influir. Bueno, pero influir en un estado que él está prácticamente en trance. Indefenso. No. Indefenso. Ahí es donde realmente... Vamos a aclarar el temor de toda la vida que se va a producir. Bueno, pues vamos a disipar ese temor. Claro, a ver, Jorge, ¿cómo se disipa? Precisamente en Valencia... Ahora aquí hay hay 4 países. ¿He explicado bien lo que quiero decir? Perfectamente. Vale. Y gracias por decirlo. Claro, porque sabía que eso es lo importante. Porque hay 4 países a nivel mundial que están en la cabeza. Estados Unidos, Inglaterra, Argentina y España. A nivel, digamos, del castellano es Argentina y España. Pero Valencia en concreto está surgiendo desde hace unos 10-12 años, por ciertas causas, una serie de escuelas muy potentes y están apareciendo, por ejemplo, pues estos 7 libros que van a aparecer, que los 2 primeros ya están considerados los más completos del mundo. Este está, digamos, junto con otro, pero ya con los otros 2,
es de lo que está por llegar. Pero lo más contéstame, complejo. Vale, pues yo puedo llegar a influir muchísimo a un paciente si yo quisiera, pero nunca puedo traspasar el código moral, jamás. Es decir, si yo le digo, sácame dinero con la tarjeta o cambia la orientación sexual o alguna cosa, él saldría de la hipnosis directamente. Bien, pues vamos a ver cuáles son las aplicaciones correctas y exactas Chema, de esta ¿viene la hipnosis. publicidad ahora? Vamos a pasar ya a publicidad. Quiero hacerle un Pellicer. par de preguntas y las dejo para después de la Pues publicidad. tiene que ser muy breve. Una, que me expliquen claramente la diferencia entre sueño y hipnosis y la diferencia entre psicoanálisis y hipnosis. Eso lo vamos a ver, nada más volvamos de publicidad, porque también hay otro aspecto que se acaba de olvidar Pellicer, y es una aplicación muy curiosa y yo pienso que interesante, que se llama la hipertermia. Lo vamos a ver dentro de unos momentos. Volvemos con la hipnosis y vamos a ver si realmente es una puerta, una vía, un sendero a nuestras mentes, a nuestro subconsciente. Nos habíamos quedado pendientes de obtener respuesta a las preguntas de José Pellicer. Te voy a decir que sí que surgen pacientes así. Sí. Surgen pacientes como... Pacientes en segunda, tercera sesión tan profundos que a lo mejor se caen solos de la silla. Entonces, con esos son los que yo utilizo hábilmente para hacer las terapias grupales con los otros. Es decir, por una terapia grupal de cocaína son muy fuertes. Es decir, tienes que ser muy buen conocedor de la cocaína, muy buen terapeuta, tener todas las herramientas posibles, MDR, que también utilizamos MDR, y técnicas muy diferentes a la hipnosis, pero siempre intentamos apoyar la hipnosis para agilizar en tiempo. Entonces esos pacientes pues lo metemos, digamos, como una liebre en el grupo, para que los demás se condicionen, porque yo los tengo que condicionar, que hay pacientes que no lo tienen muy claro, bueno, que no entran muy vamos a ver, profundamente. Jorge, esas aplicaciones de la terapéutica con la hipnosis y las que precisamente se aplica en vuestra clínica HPSIS. Vamos a pasar a verlas y volveremos con esas terapias. La hipnoterapia es un método que combina la hipnosis con técnicas adecuadas para lograr el cambio en conductas, síntomas y emociones que actúan con perjuicio de nuestro comportamiento. La eliminación de manifestaciones negativas en lo físico, las cargas emocionales, los estados mentales dañinos y las compulsiones son susceptibles de ser tratadas mediante la hipnoterapia. Entre los problemas de tipo psicológico existen tratamientos contra los miedos, las ansiedades, la depresión, el estrés, las fobias, la anorexia y bulimia, el miedo a volar, las adicciones, la falta de autoestima y muchos otros problemas que afectan a la psique humana. Entre los problemas de tipo psicológico existen tratamientos contra los miedos, las ansiedades, la depresión, el estrés, las fobias, la anorexia y bulimia, el miedo a volar, las adicciones, la falta de autoestima y muchos otros problemas que afectan a la psique humana. Los problemas matrimoniales y de pareja, como decepciones amorosas, adicción a la persona, dependencia de la pareja, obsesiones, celos e incluso los de índole sexual, como la frigidez, la impotencia, la eyaculación precoz o la disfunción eréctil. La hipnosis realmente es un estado alterado de conciencia en el que sin darnos cuenta entramos varias veces al día. Durante la hipnosis, un estado similar al del trance, el cuerpo se libera del control consciente, la respiración se hace más lenta y profunda, el pulso y el ritmo metabólico caen y se reducen todas las sensaciones de dolor o incomodidad. La hipnosis es un estado de concentración donde hay una alteración de la conciencia porque durante el estado hipnótico existe lo que llamamos la agudización de los sentidos, contrario a lo que muchos piensan. La atención, concentración y enfoque de nuestros sentidos se orienta hacia adentro de nosotros mismos en vez de hacerlo hacia afuera, hacia el exterior que nos rodea,
y al tiempo se responde perfectamente también a estímulos que provienen del interior. Esta respuesta interna es posible debido a que durante este estado podemos y tenemos contacto con nuestra mente subconsciente, por lo tanto con nuestro archivo de recuerdos. Por medio de la conducción y guía del hipnoterapeuta y con el consentimiento de la persona, se logra reprogramar los conceptos que pueden estar afectando nuestra conducta de forma negativa. Seguramente, tal como a mí, les habrá llamado la atención este método de la hipertermia. Seguro, porque quién sabe si es real esa capacidad para curar estas enfermedades tan graves. Pero vamos a volver en su aplicación más práctica, que es en su terapia contra adicciones. Es así, ¿no, Jorge? Sí. ¿En qué momento es donde accede la hipnosis para evitar o para...? Pues en Valencia hemos creado una serie de clínicas para combatir este mal, esta lacra social que hay en España, a mucha diferencia de otros países. Yo he viajado a muchos países y como en España no hay digamos, por utilizar una palabra, cachondeo, pero especialmente en Valencia. El cachondeo que hay en Valencia con el tráfico, con la permisividad y con el consumo, especialmente de la cocaína, esto ni va a traer nada bueno. ¿Quiere decir que es un consumo sin parangón el que hay aquí en la zona de Levante? El que hay en Valencia. Yo he estado en Colombia, en Panamá, en Perú, en ningún sitio de esos, pero incluido Londres, París, hay el consumo que hay en la capital esta. Entonces, por eso ha surgido esta serie de clínicas, aparte de otras patologías que tratábamos. ¿Acuden muchos pacientes con este problema, con estas adicciones? No existe ningún método realmente eficaz que trate el inconsciente. Y el cocainómano de 10, 15 años hay que tratarle el inconsciente. Aquí la hipnosis... 10-15 años se refiere no de edad, sino de entre 35, 40, 45 años. Entonces, en adicciones, pues estamos tratando el consciente, pero hay que reforzar el inconsciente, no solamente el consciente. Las clínicas antiguas que cobraban un dineral por mantenerte encerrado y lo único que hacían es pues estar 5 o 6 meses sin dejar de consumir y bueno, luego realmente era y es un fracaso. Aquí tratamos el consciente, tratamos el inconsciente y el inconsciente en la mayoría de los casos lo tratamos con hipnosis, con protocolos y terapias muy novedosos, ¿vale? Quiero hacer una pregunta, vamos a ver. La hipertermia hay que explicar a los que nos están viendo en este momento que es la subida de temperatura, que son enfermedades que médicamente están muy desarrolladas. Bueno, yo quería abordar este tema de la hipertermia, pero no sé si sobre adicciones se nos ha quedado alguna cosa en el tintero, porque hay un tratamiento también interesante para el tabaquismo. Es que el cuarto libro en concreto trata de adicciones y el quinto en concreto de la cocaína, es decir, el cómo distinguir al paciente, diferenciarlo y aplicarle su propio protocolo y cómo hacerlo. ¿El alcoholismo también sería susceptible? El alcoholismo, de todas las drogas que existe, para nosotros es la número 1. La cocaína no es la número 2. El alcoholismo nosotros es la única terapia de las 27 patologías que tratamos en la que exigimos que vaya Alcohólicos Anónimos porque es la patología por excelencia en adicciones más difícil. Lo que yo estaba pensando cuando estabas explicando esto de la cocaína, es decir, que el método tradicional de curación han sido las famosas granjas, los famosos... Encerrados, esto es una técnica ambulatoria. Pero claro, lo que vosotros estáis hablando es una cosa que yo, que estoy fuera, digo, tengo mis dudas. Con una sesión a la semana, la mayoría de los pacientes tienen una gran mejora. El primer mes es simplemente una sesión a la semana, luego ya son 2, y luego ya sí que tenemos otra clínica, las Hoces del Cabriel, donde ya hacemos terapias de grupo de 4 o 5 días para finalizar. Los el plan de choque, no, van con su coche, vienen con su coche y ellos están... están en nuestra casa, pero con las puertas abiertas. Un plan completamente distinto a la terapia cerrada de un hotel de 5 estrellas que casi nadie puede acceder y que, claro, como te dejan 5 meses... Sí, es una cárcel de lujo, digamos, ¿no? Un pequeño encierro de fracaso. Porque, claro, lo que estamos tratando es muy importante. La gran enfermedad del siglo XXI va a ser esa. Y todo lo que va a conllevar. Y lo que está conllevando. Psicosis. Y la violencia. Me gustaría un día hablar en concreto de la cocaína, de toda la problemática que está conllevando el aumento de precios que ha habido hace unos 7 años, bueno, por lo que sea, y además está tan castigado la propia cocaína como los productos que lo utilizan para volarla, al utilizar sucedáneos, está produciendo una psicosis, pero en 3 o 4 años. Jorge, prometemos acudir a ese tema, el tema de las adicciones, de las drogas,
y también esa promesa que has hecho la Senda Oculta de ver en directo lo que es el tratamiento, la hipnosis sobre un paciente. Todas estas cosas y algunas más se pueden visitar en el portal web www.hipnosis.in, que aquí ven bajo de la pantalla. Allí hay una serie de páginas web que abordan todos estos temas, páginas web independientes, y que bueno, están creadas por Jorge y por Javier. Y luego también lo que es muy importante es esta revista de próxima aparición, HP-SIS en concreto, ¿no? En 15-20 días estará en todos los colegios de psiquiatría y psicología de España, y aparte de todas las farmacias, y felicitar a la artista creadora de esta revista, que bueno, nos han felicitado al Colegio de Bellas Artes, todo. Bien, pues las connotaciones que tiene, desde luego. Lo que aquí podemos ver es toda la actualidad. Ahí está toda sobre la hipnosis clínica. Es una revista sin ningún tipo de publicidad, y pues han colaborado los 6 o los 7 mejores hipnoterapeutas o gente relacionada con la hipnosis y la psicología de toda España, y es de distribución gratuita. Yo invito a la gente que acceda a la página web y que se suscriba para recibirla en su domicilio gratuitamente. Bien, pues a través de esa página web, como ya le hemos dicho, tendrán información. Tenemos la revista, tenemos también estos protocolos clínicos en hipnosis. Es de un lenguaje asequible y sencillo, lo digo porque me he leído no todas las páginas, porque es bastante grueso el volumen, pero sí muchas de ellas. En el herbolario J. Navarro lo pueden comprar. En el herbolario J. Navarro, o en cualquiera de nuestras, importante de Valencia. En cualquiera de nuestras instalaciones. Bien, y yo creo que con lo que hemos visto hoy, Pellicer, y con su permiso también, vamos a dar por concluido este programa. Vamos a pasar a la senda de la actualidad, pero eso sí, nos despedimos de Javier, de Jorge. Muchas gracias por estar aquí hoy. Y don José, como